Hola, 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 hola. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a esta nueva clase de estudios sociales para noveno B. Así que pues bueno, sean bienvenidos y para este día tenemos como siempre, ¿verdad? Nuestra agenda, saludo, la reflexión, los comentarios, el desarrollo y el cierre. Y siguiendo con esta agenda, vamos a la parte que corresponde al video de la reflexión. Vamos a ver el video. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste, o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Muy bien, ahí teníamos el video acerca de la reflexión, el video del contenido socioemocional. Bueno, pero déjenme decirle que la familia se constituye como instrumento natural de la sociedad. Su elemento primordial es el amor y que se da entre sus miembros y se comprende en la existencia de la misma, basada en la ayuda mutua. Esa es la familia. Recordemos que pues la familia para nosotros es sumamente importante. Es la primera escuela que tenemos, ¿verdad? El primer aprendizaje. De ahí aprendemos nuestros modales
aprendemos muchas situaciones en las cuales nos van sirviendo día a día en nuestra vida, ¿verdad? También con la base legal, nuestra Constitución dice en su artículo que la familia es la base de la sociedad, ¿sí? Y el Estado está obligado a preservar esta familia, ¿verdad? Así que pues nuestra familia es el núcleo donde nosotros nos sentimos bien, nos sentimos seguros, y por eso es sumamente importante, ¿verdad? Espero que pues le haya gustado el video y que haya reflexionado acerca de lo que es el contenido socioemocional, que para esta semana es la familia. Bien, pasando al otro punto, vamos a la parte del desarrollo. Vamos a bajarle un poquito a esto. Muy bien, en la parte del desarrollo tenemos acá la guía de la semana, ¿sí? En la cual pues tenemos plasmado el contenido de la clase, que para este día es la identidad cultural y la estratificación social. El indicador del logro describe cómo se desarrolla la identidad de los pueblos en todas sus dimensiones, valorando la riqueza de la diversidad en las diferencias culturales. También explica la clasificación social que hay en la sociedad, aplicando términos de estratificación social, y comenta críticamente las teorías que lo sustentan, ¿verdad? Bien, el contenido socioemocional lo acabamos de ver un momento y tenemos ahí, ¿verdad? Bien, vamos a dejarlo ahí. Déjeme decirle pues que a la parte que corresponde que vamos a tocar este día, ¿sí? Podemos conocer que todas las sociedades humanas y muchas de las sociedades animales exhiben alguna forma de clasificación de sus componentes. Al hacer estas clasificaciones podemos distinguir diferencias entre las capacidades o características individuales y aquellas que aluden a la posición social de las personas. También debemos diferenciar entre desigualdades que no aplican el orden de jerarquía y aquellas que sí lo hacen. En la sociedad encontramos diferenciación social cuando trata de posiciones diferentes pero de nivel o jerarquía equivalente, y estratificación social que se basa en la reputación o la riqueza que se expresa en orden jerarquizado de estatus sociales. Bien, como podemos ver, vamos ubicando el contenido en nuestro libro de texto. Vamos a encontrarlo en la página 118, 119, 120, 121 y las actividades en la página 122. Muy bien. Quiero que usted tenga su libro a la mano, siempre a la par su marcador, para ir subrayando aquellas partes importantes de las cuales pues vamos a tener en cuenta, ¿sí? Bien, voy a compartirles también, acá tenemos, ¿verdad? La guía. En la guía tenemos ahí unos datos acerca de este contenido, ¿sí? La identidad y la sociedad de cada ser humano es único e irrepetible. Se diferencia por su aspecto físico, por su manera de pensar, de reírse e incluso por su carácter. Cada persona tiene rasgos individuales que la identifican, pero a la vez comparte características comunes con otros individuos. Estas se han permitido que desde su origen los seres humanos no hayan vivido solos. En cambio, se ha agrupado voluntariamente para cooperar unos con otros, protegerse y mejorar la calidad de vida. Estas asociaciones voluntarias forman la sociedad. Sí, según los estudiosos en la materia, pues se dice que el ser humano, sí, vamos a decirlo así, el hombre y la mujer son netamente sociables, ¿sí? Y esto lo podemos comprobar cuando pues podemos ver en algún momento determinado alguna situación en la cual pues las personas llegan y dicen hola y comienzan a establecer una plática, ¿verdad? De hecho también se buscan las familias a través del matrimonio, ¿verdad? Dos personas que se conocen, si se gustan, tienen mucho en común, pues deciden casarse y formar una familia. Y esa es la base de la sociedad, tal y como lo dice el artículo de nuestra Constitución de la República, ¿verdad? Bien, cultura y estratificación desde sus orígenes. La evolución biológica de los seres humanos estuvo acompañada por el desarrollo cultural. La cultura incluye todas las áreas del quehacer humano. Es dinámica, cambia a lo largo del tiempo y del lugar a otro, por lo que la diversidad cultural es una característica de la humanidad. Las sociedades humanas son diversas. En todas existen en mayor o menor grado diferencias internas entre sus miembros, atendiendo a alguna o varias de esas circunstancias. Se dice que las sociedades se dividen en grupos desiguales o en estratos sociales, ¿verdad?
Bien, también déjeme contarle o déjeme decirle que parte de esto, pues, el concepto de estratificación es un concepto universal que tiene como el común denominador la desigualdad y de donde la ordenación social establece parámetros que rigen las relaciones entre categorías de individuos considerados superiores con otras categorías definidas como inferiores. El concepto de estratificación social es también un concepto dinámico, ya que cada sociedad se desarrolla un modelo de estratificación compatible con sus necesidades y lo va modificando para acomodar sus nuevas realidades. Por estas razones, cuando estudiamos los diferentes sistemas de las sociedades, utilizan o han utilizado para determinar las posiciones relativas de sus miembros, encontraremos que hay grandes variaciones en cuanto al grado de desigualdad, a los criterios que se usan para adjudicar el poder y los privilegios y las oportunidades de cambiar de posición dentro del sistema. También encontraremos que hay muchas formas de estratificación social, entre ellas la más familiar para nosotros, el sistema de clases sociales. Ya que estamos hablando del sistema de clases sociales, vamos a ir un momento al libro. Vamos a abrir el libro por acá. Déjeme. Bien, ahí lo tenemos el libro en la página 118. Sí, podemos encontrar el desarrollo de la identidad cultural. Siga conmigo la lectura, por favor, y vaya marcando aquellas ideas importantes en su libro de texto. Estamos exactamente en la página 118. Bien, a lo largo de la historia, cada pueblo ha desarrollado su propia identidad cultural. Es decir, un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que los caracterizan e identifican, ¿sí? Por tanto, la diversidad cultural es una variedad de diferencias que existen entre personas u organizaciones y sirve como vínculo de unión del grupo social. Ninguna cultura es superior a otra. Pues esto lo podemos evidenciar, ¿verdad? Que ninguna cultura es superior a otra, simplemente es diferente. Cada sociedad tiene valores, normas y creencias coherentes con su propia lógica y significado. La cultura es dinámica, ya lo habíamos leído en el texto anterior, o sea, siempre está en constante movimiento, está cambiando, ¿verdad? Puesto que no está conformada por un conjunto de reglas fijas, sino por pautas que las mismas personas pueden modificar a lo largo de la historia. Incluso dentro de una misma sociedad se manifiestan pautas culturales diferentes. De ahí la importancia de considerar otros elementos constitutivos de la identidad cultural de los pueblos, como por ejemplo diversidad cultural, dimensión personal y dimensión social. Cuando hablamos de diversidad cultural, estamos hablando con la globalización, se habla de una mundialización de la cultura, en la que las lenguas y las culturas conviven e interactúan. Una cultura mundializada respeta los modos de vida, símbolos y conductas particulares que lo constituyen, una gran oportunidad para desarrollar hábitos de tolerancia y respeto hacia las diversas culturas existentes. Cuando decimos dimensión personal, es la identidad personal, es la conciencia y el reconocimiento de la propia memoria y del propio yo. La cultura influye en las personas construyendo su identidad personal y social gracias a que los individuos comparten costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas acerca de la manera de ser, de hacer de estos, desarrollan un sentimiento de pertenencia. Claro, ¿verdad? Usted sabe que tiene una familia y sabe que es parte de ella, ¿verdad? En su propio yo, ¿verdad? En el yo, para dónde voy, qué soy, de dónde soy. Entonces usted encuentra todas esas respuestas en la familia, ¿verdad? Y eso lo identifica, ¿sí? Y en la dimensión social, la cultura es un hecho social, se corresponde con el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada y se consolida en normas de comportamiento y sistemas de creencias que se institucionalizan. Bien, con respecto a eso, pues en todas las sociedades hay normas, ¿verdad? En todas las sociedades hay normas, en todos los grupos encontramos normas. Por ejemplo, en nuestra institución, en nuestro colegio, usted sabe que hay normas que hay que seguir y eso es la dimensión social. En la dimensión personal es como yo me siento perteneciente a ese grupo, ¿sí? Por ejemplo, a mi familia, yo siento que tengo a mi familia y que pertenezco a ella. Y en lo cultural, pues, una cultura a nivel mundial, globalizada, ¿verdad?
que nos incluye y que nos respeta los modos de vida y conducta y que nos enseña, lo más principal, a respetar las culturas que son diferentes a la nuestra, ¿verdad? Entonces, podemos decir que otro punto de vista muy interesante fueron las aportaciones hechas por Max Weber y su famosa distinción entre las tres dimensiones de la sociedad. Ya lo vamos a ver. También en este caso vamos a hablar también de lo que son los filósofos, por ejemplo Carlos Marx, ¿sí? Que él nos habla también acerca de la estratificación social, Max Weber y Wilfredo Pareto. Vamos a ir viendo cada una de esas. Vamos avanzando en el libro de texto, siempre en la página 118, y vamos a hablar un poquito de la estratificación social. Quiero que lleve la lectura conmigo, por favor, y ponga ahí subrayado las ideas importantes. En la estratificación social para las sociedades latinoamericanas, las dimensiones étnico-raciales, las fuerzas laborales y los estratos constituyen componentes centrales en la conformación de sus estructuras sociales. Es indiscutible que constituyen un factor sociológico, no afecta si son mayorías o minorías. Allá por 1970 se inicia en América Latina un fenómeno de reivindicaciones que va a desembocar en los cambios constitucionales en algunos países de la región y la marca del advenimiento de la diversidad multicultural en Latinoamérica. Marx, Weber, Pareto y Traccott Parsons son algunos protagonistas de las nuevas teorías sociales. ¿Y en qué consisten esas teorías sociales? Vamos a ver primero la que nos corresponde acerca de Karl Marx. ¿Qué dice Karl Marx de las clases sociales? Vamos a verlo. La clase social, dice Carlos Marx, se define como un grupo de individuos, ¿sí?, con intereses comunes. Para Marx, ¿sí?, Carlos Marx, hay dos clases sociales: la burguesía, que detenta el poder, o sea, que tiene el poder, y las fuerzas económicas, que tiene poder económico, ¿verdad? Y el proletariado, que se constituye en la fuerza de trabajo y la vende a la clase burguesa, ¿sí? Es así como la humanidad se define ante la lucha dialéctica entre estas dos clases. Entonces, Carlos Marx es muy puntual, ¿verdad? Dice que existen dos clases sociales: la burguesía, que es la que tiene el poder económico, ¿verdad?, y tiene las empresas, que tiene el dinero suficiente para crear una empresa, y el proletariado, pues, que tiene la fuerza de trabajo, en este caso los conocimientos necesarios para que esa empresa comience a fluir, comience a funcionar, ¿verdad? Y eso pues lo vende a través de un pago, ya sea en diferentes tipos, mensual, quincenal, semanal, como depende de cualquier país o en cualquier situación. Entonces Carlos Marx considera que las clases sociales aparecen en las sociedades como división social del trabajo. O sea que Carlos Marx dice que las sociedades, las clases sociales aparecen por el trabajo, ¿verdad? No todo el mundo trabaja de igual manera, ni su relación es igual con las fuerzas productivas. La clase social es entonces el conjunto de personas con los mismos intereses económicos. Entonces Carlos Marx nos da un concepto de la clase social y nos dice que es el conjunto de personas con los mismos intereses económicos y como consecuencia de relacionarse del mismo modo con los medios de producción, o sea, con las empresas. Y en la sociedad capitalista, las dos más importantes son la burguesía y el proletariado. La burguesía pone a disposición las máquinas, las empresas, y el proletariado pone a disposición su fuerza de trabajo. Eso es lo que considera Carlos Marx, que genera lo que son las clases sociales. Acá vamos a ver, según estas características, una clase social está constituida por el conjunto, fíjese bien, una clase social está constituida por el conjunto de familias que ocupan el mismo lugar en unas relaciones de producción dadas. Se delimita por el modo y la apropiación en que sus miembros participan de la riqueza o renta social, lo que determina un estilo peculiar de la vida que se manifiesta en comportamientos, hábitos, creencias, grados de bienestar y de formación, opciones políticas, aunque en cierto modo todas las clases sociales tienden a imitar el comportamiento de la clase dominante. Entonces vamos viendo ahí que Carlos Marx va definiendo las clases sociales a través del trabajo, ¿verdad? En la función de las peculiaridades del modo en que cada sociedad produce bienes, las clases sociales son distintas
De allí, Carlos Marx señaló algunas variantes de esta. Por ejemplo, la burguesía financiera, ¿sí? Son aquellos banqueros y propietarios de las materias primas. La burguesía industrial son los propietarios de las grandes empresas. Y la burguesía pequeña son pequeñas empresas o pequeños propietarios comerciantes, ¿verdad? Y los terratenientes, pues desde luego, son los que tienen tierra, ¿verdad? Que tienen fincas, tienen mucha tierra para sembrar y obtener frutos, ¿verdad? El campesinado es la población que vive y trabaja pues en el campo. El proletariado son los obreros de las fábricas y asalariados en general, que viven exclusivamente de su trabajo. O sea, ahí mantiene todo, no tiene ningún negocio, sino que vive absolutamente de su trabajo. Entonces, ya viendo esto, usted puede clasificarse en cualquiera de estas categorías que Marx señaló, ¿verdad? De estas variantes. Entonces, y nos falta el lumpeproletariado, clase desposeída situada fuera del mundo laboral y que solo es contratada esporádicamente en función de las necesidades del capitalismo, ¿verdad? Entonces Carlos Marx habla bien claro y las clasifica, pero también nosotros podemos clasificarlos, por ejemplo, entre las principales características y cultura de cada clase social encontramos, por ejemplo, clase alta, clase media y clase baja. Por esto hay una pirámide de estratificación donde encontramos estas tres clases. Por ejemplo, la clase alta está formada por familias descendientes de personajes destacados en el mundo de la industria, ya sea del comercio, de la banca, la política, la ciencia, el arte, etc., en el que se ha conseguido la riqueza de la noche a la mañana. No se incluye dentro de la clase alta, claro, en términos de estatus social, porque en nuestro país muchos que han conseguido la riqueza de esa manera sí han logrado penetrar a este grupo, aunque muchos decidan pertenecer con las mismas costumbres que antes. En nuestro país la clase alta está formada por aquellas personas que controlan el mundo de los negocios, la industria y la banca. Luego tenemos la clase media. La clase media es la categoría social definida por sus ingresos o patrimonio y comprende los pequeños industriales y comerciantes, algunas profesionales, liberales o artesanos calificados, los agricultores acomodados, los empleados asalariados del sector terciario y los funcionarios medios. Sus intereses económicos no son comunes, pero su unidad reside en sus formas de vida y educación, en sus costumbres e intereses recreativos. Los jóvenes estudiantes pertenecientes a la clase media son perseverantes porque desean superar lo que sus padres les han dado, por lo cual tienen una tendencia más positiva hacia los ahorros que la clase alta. Los padres se encargan de darles buenas costumbres, buenos hábitos higiénicos y comen a horas determinadas. En la clase baja, cuando hablamos de esta, generalmente nos referimos a los trabajadores y sus familias que viven en situaciones de inferioridad económica y social, por razón de que su dependencia del trabajo. Entre las principales características de esta encontramos la subordinación y dependencia, que esta clase no tiene poder de decisión en la empresa, se limita simplemente a ejecutar las órdenes que le dan sus empleadores. También encontramos dentro de la clase baja otra característica es dependencia económica. El trabajador y su familia viven de un salario, el cual no es muy elevado, porque el salario mínimo es muy bajo, lo cual con el alza de los precios en los productos de primera necesidad no es suficiente para cubrirlos, ¿sí? Eso en relación a lo que nos está diciendo Carlos Marx. Vamos a la siguiente página, por favor, las páginas 119, y vamos a hablar acerca de este señor, Max Weber, ¿sí? Que él habla acerca del estrato social. Ya vimos las clases que desarrolla o que ingiere Carlos Marx. Ahora vamos a ver los estratos. Max Weber señala que la división de la sociedad por clases realizada por Marx no es la única manera de abordar la sociedad. Fíjense bien, contrapone las ideas de Carlos Marx junto a la división de la sociedad que hace Marx. En las clases puede postularse la división en estratos sociales, según sea la distribución del poder económico. Prácticamente usted ha visto algo en común, todo gira en lo económico, ¿verdad? En lo social o lo político. En este modelo, Weber estratifica la sociedad en tres esferas: la económica, la social y la política. La económica, que nos habla de clase, ¿sí? Lo social, de estatus, y la política, de un poder. Entonces, el concepto, déjeme subirle un poquito, para que no nos distraigamos por ahí. El concepto de estratificación social implica que existe una jerarquía social.
así como una desigualdad social estructurada. Las formas de estratificación social generalmente son las castas, los estamentos y las clases sociales. Según Weber, las divisiones de clases se derivan no solo del control o la ausencia de control de los medios de producción, o sea, de las empresas, sino de diferencias económicas que nada tiene que ver directamente con la propiedad. Entre estos recursos se pueden incluir los conocimientos técnicos y las credenciales o cualificaciones que influyen en la clase de trabajo que las personas pueden obtener. O sea que esto va a depender, según Weber, de los conocimientos técnicos o las credenciales o cualificaciones, prácticamente estudios que influyen en la clase de trabajo que usted va a obtener. Por ahí decían unos tanques de pensamiento, ¿verdad? Que pues en los países, cuando las personas la clase social depende también mucho de su educación, ¿sí? Y también eso nos conlleva al salario, ¿verdad? ¿Que por qué es esto? Déjenme explicarle. Lo que sucede es que se ha llegado a la conclusión que personas con menor grado académico tienen una menor entrada de dinero, ¿sí? En lo económico, y las personas con un mayor alto grado académico pues tienen un mayor dinero, ¿verdad? Reciben mayor dinero en los trabajos, también es lo que está hablando. En las sociedades modernas, especifica Max Weber, la formación de partidos es un importante aspecto de poder y puede influir en la estratificación con independencia de las clases y la posición, ya que este se define a un grupo de individuos que trabaja conjuntamente porque tienen orígenes, aspiraciones y orientaciones políticas. También dice que la desigualdad y la estratificación social, según este enfoque teórico de Weber, se determinan con base a los siguientes criterios. Por ejemplo, en el periodo histórico en que se vive, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, etc. La posición del individuo respecto a la propiedad de los medios de producción, poseedores o desposeídos. Los poseedores son los dueños de la empresa y los desposeídos son los que trabajan o que tienen pocas oportunidades. La forma de repartición de la riqueza, o sea, los ingresos, y también se vive del propio trabajo o se compra fuerza de trabajo ajena, grado de cultura o conciencia de la clase, ¿verdad? Entonces esas son las dos posturas que tenemos ahorita, que hemos visto de Carlos Marx y Max Weber, ¿verdad? Carlos Marx, sí, correcto, y también acabamos de estudiar lo que dice Max Weber acerca del estrato social, ¿verdad? Por ejemplo, decía que aunque las sociedades más homogéneas a menos de diferenciadas, encontramos que algunas posiciones tienen más prestigio que otras. Sin embargo, cuando hablamos de sociedades no estratificadas o igualitarias, nos referimos a sociedades donde los criterios de diferenciación social están basados en características adscritas y universales como el sexo y la edad. La definición clásica de estas sociedades nos dice que en ellas existen tantas posiciones de prestigio en cada grupo de edad y sexo como individuos en situación de ocuparla. Este modelo corresponde a las sociedades de cazadores y recolectores, donde todas las personas tienen el mismo acceso a los recursos básicos para la subsistencia y donde será posible adquirir el prestigio individual de ser el mejor o la mejor cazador o cazadora o recolectora, o llegar a convertirse en el líder, ya sea por la destreza para descubrir los mejores nidos de iguanas o por la sabiduría obtenida por la edad y la experiencia. Entonces también podemos ver que un estrato social, según estos pensadores, pues no se registra no solamente por eso, sino que también por las habilidades que tenemos. Bueno, en su caso, pues cuando estábamos en las clases presenciales, usted podía ver que uno de sus compañeros tenía mayores destrezas de aprendizaje y prácticamente se convertía en el líder, ¿verdad? Vamos a ir un poquito a la guía. Déjeme mostrarle la guía. Bien, ahí la tenemos. Vamos a ver, la cultura y la estratificación. Me pasé. Desde sus orígenes de la evolución biológica de los seres humanos, estuvo acompañada por el desarrollo cultural, ¿sí? La cultura incluye todas las áreas del quehacer humano. Es dinámica porque cambia a lo largo del tiempo y lugar a otro, ¿verdad? Por lo que la diversidad cultural es una característica de la humanidad. Las sociedades humanas no son diversas. En todas existe un mayor o menor grado de diferencias internas entre sus miembros. Atendiendo a alguna o varias de esas circunstancias, se dice que las sociedades se dividen
en grupos desiguales y estratos sociales. Por ejemplo, aquí teníamos la teoría funcionalista y meritocracia, que sostiene que las clases sociales son un elemento inevitable y necesario de las sociedades modernas. Las clases son un nivel de estatus de las personas que tienen ingresos y estilos de vida similares. Se desarrolla a partir de los diferentes roles que juegan las personas y los grupos que se alcanzan con base al logro individual. La teoría de conflicto de Karl Marx dice que hay un grupo de personas que comparten necesidades de poder e intereses económicos similares surgen del éxito de algunos en explotar a los otros. Muy bien. Y Max Weber, categoría de individuos con ocupaciones afines que se distinguen de otros por ciertos criterios, quienes poseen el control sobre los medios de producción y los que no lo poseen. Las clases dependen de la distribución de tres elementos: riqueza, recursos económicos, poder, recursos políticos y el prestigio, que son los recursos sociales, ¿verdad? Quiero que vaya conmigo también al libro. Vamos a seguir en la lectura del libro. Bien, ahorita se lo proyecto ahí en pantalla. Vamos a buscarlo. Sí, aquí está. Muy bien, vamos a la guía. Bien, ahí tenemos ya el libro en pantalla para que vean. El estatus, según este señor Max Weber, el estatus social puede ser de 4 tipos: adscrito o asignado, lo que estamos hablando hace un minuto, resulta de factores sociales como género, edad, etc. Adquirido, se basa en méritos o acciones, como el caso de artistas, músicos, atletas, deportistas, científicos. También están asociados al grado nivel de prestigio. Objetivo, el estatus asignado por la sociedad, la cultura o por algún grupo particular, que es adquirido, vamos a hacerlo un poquito para acá, que es adquirido por algunos criterios que lo determinan, o sea, riqueza, conocimiento, ocupación o características físicas. Y subjetivo, el estatus que una persona cree tener sin poseer ninguna aprobación social o cultural y sin cumplir algún criterio que soporte el estatus que se cree poseer. Aquí es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, si lo aplicamos a aquellos niños o niñas que juegan fútbol y pues no desarrollan muy bien esas habilidades, pero la persona se siente que es, ¿verdad?, un grande del fútbol o del balompié. Bien, vamos a la otra página. Vamos allá a la página 121. Vamos a hablar un poquito de Wilfredo Pareto. Y él habla del estatus social. Según este señor Wilfredo Pareto, el estatus social es el puesto que ocupa un individuo en la jerarquía de un grupo y que los demás reconocen, los cuales están diferenciados según su clase social. Esto determina para quién lo posee, o sea, el prestigio o influencia o respeto, independientemente de sus cualidades y atributos personales. A la vez, para la mayoría de las sociedades, el estatus depende de las diferencias como el nacimiento, la ocupación, la riqueza, el poder político, etc. El estatus, según Pareto, se puede determinar con base en el grado de riqueza, ¿sí? Es lo más imperante, ¿verdad? El grado de riqueza se valora no solo por la cantidad, sino también por sus orígenes. El dinero mal habido no proporciona prestigio. Por ejemplo, un empresario goza de mayor prestigio, mientras que un narcotraficante tiene menor reconocimiento social en virtud de la procedencia de su fortuna, ¿va? Bien, vamos a hablar también el nivel de instrucción. En muchos países latinoamericanos, el nivel educativo marca diferencias de estatus. Puede ser desde intelectual o profesional y técnico, hasta tener solo educación básica, en cuyo caso el reconocimiento social es menor que los demás. Y también tenemos el último, que es la utilidad funcional. El individuo se le evalúa por su actividad laboral en la sociedad, así el reconocimiento prestigio de la empresa donde labora y su nivel de trabajo es elevado, su estatus es mayor. Esto, o sea, que nos dice de que dependiendo, ¿verdad?, este señor, la utilidad funcional, si la empresa o el lugar de trabajo tiene un alto estatus, cuando las personas trabajan ahí también van a gozar de ese estatus, ¿verdad? Bien, hablando también cuando las sociedades se transforman de cazadoras a recolectoras, ¿verdad? Podemos citarlo de esa manera. Por otra parte, la opresión y
y el discrimen hacia los grupos étnicos cuyas formas de subsistencia o características raciales son consideradas inferiores acentúan la estratificación étnica, tanto en los imperios romanos o incasio como en la Europa feudal. El trabajo de producir esta en manos de siervos o esclavos, el control social e ideológico es dirigido por los especialistas mágicos religiosos que en algunas sociedades dan sanción divina al poder político, y el control coercitivo recae en un estamento militar que se encarga de suprimir por la fuerza cualquier intento de rebeldía de los menos privilegiados. Pues esto lo podemos observar también hoy, ¿verdad? Hoy en la actualidad, pues muchas veces nos silencian a cualquier acto que nosotros queramos hacer, ¿verdad? Y también eso nos promueve a un estatus. Bien, para estos estratos que hemos visto, pues también van a formar élites sociales, ¿verdad? Estas élites sociales, el término élite se utiliza en la mayor parte de las sociedades o comunidades para designar sectores minoritarios que se presentan en estatus superior al resto de los integrantes de dichas sociedades. Dentro de una misma sociedad es común que sobresalgan e interactúen, interactúen varias élites al mismo tiempo, siempre y cuando sus intereses no se contrapongan. Así se pueden encontrar las élites artísticas, económicas y militares, políticas y científicas, entre otras. En opinión de Wilfredo Pareto, la élite está compuesta por todos aquellos que manifiestan unas cualidades excepcionales o dan pruebas de aptitudes eminentes en su dominio propio en una actividad cualquiera. Pareto define la élite en términos muy parecidos a como la entiende el sentido corriente. La atribuye a un valor cualitativo. La élite, a su juicio, está integrada por miembros superiores de una sociedad, es decir, por aquellos quienes sus cualidades eminentes deparan poder o prestigio. La élite está compuesta por la minoría de personas que detentan el poder de una sociedad. Esta minoría es asimilable a una auténtica clase social, la clase dirigente o dominante, porque aquello que constituye su fuerza y le permite mantenerse en el poder es precisamente su organización y su estructurización. Bien, en el auge de las ciudades, el fortalecimiento de los gremios o gildes al final del medioevo sentarán las bases para el enriquecimiento de la burguesía y proveerán la materia prima para el surgimiento del proletariado y el afianzamiento de un nuevo sistema de estratificación social definido, ya no solo el prestigio, sino alrededor de la adjudicación diferencial de poder. Esta vez entenderemos poder como la capacidad de control sobre los recursos naturales y humanos, la tecnología y el capital para la producción, la manipulación y la estructuración de estos recursos y la toma de decisiones que afectan a la sociedad. Bien, con esto queremos decir que, según estos autores, hay muchos factores que incluyen o que influyen en la parte que corresponde a los estratos sociales, ¿verdad? Podemos llegar también a un término en el que si usted tiene un nivel económico va a tener un estrato social diferente. Pero esto, ¿por qué? Porque si usted se va a basar en sus estudios, ¿verdad? Entre una mayor calidad de estudios, pues así va a tener también una posición o un estrato social. Bien, por acá tenemos a este señor. Este señor Wilfredo Pareto, 1848 a 1923, fue un sociólogo y economista italiano que realizó un estudio detallado de la sociedad moderna. También, por otro lado, tenemos al señor Max Weber, 1864 hasta 1929. Este es un sociólogo, historiador, economista y filósofo alemán. Es considerado uno de los fundadores de la sociología moderna, que basó sus estudios en la sociología de la religión y la división de la sociedad en clases. Al principio de la hoja tenemos también a este señor, acá lo tenemos, aquí está,
que es uno de los más importantes en estas teorías. Carlos Marx, 1818 a 1883, fue un filósofo y economista alemán que luchó en contra de la presión social imperante en el mundo. Fue el creador de la ideología conocida como el marxismo, que muchos países, por ejemplo China, reconoce a este señor Carlos Marx como el origen de su economía, en la que sostiene que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de luchas de clases. Muy bien, antes vamos a seguir, tengo una parte por acá que quiero mostrarles. Tengo un video para que veamos la parte fundamental acerca de este señor y cómo influyó en la economía y en la división de las clases sociales. Vamos al video. Karl Marx y del concepto de clase social, que son la burguesía y el proletariado, o lo que es lo mismo, hoy sí vas a entender la clase social según Marx. Obviamente como bibliografía voy a estar recomendando El Capital en su última edición de Siglo XXI Editores, que es bastante accesible y tiene un curso introductorio al comienzo. Para Marx, la clase social se define por la posesión, es decir, poseer o no poseer los medios sociales de producción. Entonces quedan como opciones quien posee esos medios y quienes no los poseen, siendo la burguesía, obviamente, quien posee los medios sociales de producción y el proletariado quienes no los poseen. Vamos a ver brevemente qué significa esto. Quienes poseen los medios sociales de producción son la burguesía, es decir, maquinaria, materia prima, etc. o el propio capital para comprarlas. Pero obviamente esos medios sociales de producción necesitan quienes los utilicen o los usen para producir, obviamente obreros. Y con su capital, la burguesía puede comprar la mano de obra al obrero y de esa forma apropiarse, explotar o alienar la ganancia o plusvalía que estos producen. Quienes no poseen los medios sociales de producción, es decir, ni maquinaria, ni materia prima, ni capital para invertir en ellas, son los proletarios. Así como burguesía venía de burgués o habitante de las ciudades donde se habían generado los primeros comerciantes y pequeños talleres que pasaron a ser luego la burguesía en el capitalismo. El proletario quiere decir, básicamente del latín, que tiene prole o que tiene muchos hijos, una característica de las clases subalternas de la época de Marx y obviamente también hasta la actualidad en algunos sectores. El proletario no posee los medios de producción, únicamente posee su fuerza de trabajo. Por fuerza de trabajo nos referimos en general a su capacidad de trabajar, es decir, a su tiempo, a sus conocimientos, a su propio esfuerzo vital. Y vende esa fuerza de trabajo al capitalista o al burgués para subsistir. Es decir, para él no hay opción de elección, ya que debe llegar al día siguiente y, obviamente, procurarse un plato de comida, un techo, un refugio para él, vestido, abrigo para su familia. Por lo tanto, ¿cuánto cuesta la mano de obra del proletario? Lo que alcance para que subsista un día más. Y vendiendo su fuerza de trabajo, también se le apropia lo que él produce o el plusvalor o ganancia. Aquí hay que hacer una aclaración o una matización, y es que no es una diferencia entre ricos y pobres como muchas veces se quiere reducir o simplificar. Los ricos son los burgueses y los proletariados son los pobres. En realidad es simplemente de posesión o no posesión de los medios sociales de producción. Si alguien posee los medios de producción y puede vivir a costa del trabajo de otro, va a ser un burgués, por más pequeño burgués que sea. Por ejemplo, un pequeño taller con 3 empleados. No es una persona rica, adinerada o que ostenta grandes lujos ni ingresos, pero posee los medios de producción. Lo mismo un trabajador, aunque gane
cientos de miles de millones de dólares, como por ejemplo el caso de Messi, sigue siendo un proletario. Él no posee los medios sociales de producción del Club Barcelona donde trabaja, él simplemente es un empleado, uno muy rico, pero no deja de ser un proletario. Tampoco es aquí una cuestión ni siquiera moral, aunque ya sabemos cuál es la clase de preferencia o predilecta de Marx. No está diciendo que los ricos sean perversos, amorales o faltos de ética por querer vivir de los proletarios, o que los proletarios sean buenos porque viven de ellos. Simplemente está marcando el hecho material objetivo e indiscutible de que uno vive a costa de otro. Podés asignarle el varón moral que vos quieras, incluso podrías decir que eso es preferente. También hay que aclarar que esas no son castas o castas estancos como lo hubieran sido en la Edad Media o incluso obviamente en la India y demás. No estamos hablando acá de siervos y señores, ni mucho menos de esclavos y dueños o amos. Hay evidentemente en el capitalismo, caracterizado por la propiedad privada de los medios sociales de producción, lo que no hay en otros sistemas sociales, que es movilidad social, aunque la movilidad social es individual y mínima. Ciertas personas pueden adquirir, ahorrar o adquirir cualquier tipo de capital y pasar a ser parte de la burguesía, aunque la posibilidad de ascenso social en el capitalismo para Marx es mínima. Hay que hacer otros matices. Por ejemplo, al interior de cada clase no es un sistema obviamente homogéneo. La única característica que unifica las clases es poseer o no poseer los medios de producción, y otra que vamos a ver más adelante. Recordarán que Marx había hecho una primera distinción entre trabajo intelectual y obviamente trabajo material. Es lo que primero diferenció, por ejemplo, sacerdotes de trabajador agrario. Y luego se verá, obviamente, por ejemplo, en la hoz y el martillo, las dos formas de trabajo manual en el campo y en la industria. Pero obviamente no es lo mismo hacer un trabajo intelectual que un trabajo manual. Así como no es lo mismo ser un proletario de una agencia bancaria o de la burguesía, o un proletario intelectual, que un proletario material, físico. Son formas diferentes. Ahora, lo que principalmente caracteriza la diferencia entre burguesía y proletariado, además de poseer o no poseer los medios de producción, es su conciencia de clase. Acá obviamente Hegel Attack se ve el hegelianismo, de Marx, donde la burguesía es una clase en sí para sí y en sí para sí, con conciencia social de su pertenencia a una clase obviamente privilegiada y de defensa mutua de los intereses de dicha clase. Es decir, el burgués se sabe burgués y sabe que sus intereses como burguesía son los intereses contrarios del proletario. Cuanto más quiera ganar el burgués, menos va a ganar el proletario. Cuando más derechos tenga el burgués, más derechos deberán ser quitados al proletario, etc. Y obviamente actúan en consecuencia o en bloque. Ahora bien, el proletario son una clase en sí, porque no poseen los medios de producción, pero no son una clase para sí. Es decir, no poseen la conciencia de clase de pertenecer al proletariado, y por lo tanto tampoco pueden defender sus intereses. ¿A qué aspira el proletario? A creer que es, clase media, o aspirar a ser clase alta, a ser burguesía, a alguna vez poseer los medios de producción, etc. Y por lo tanto no entiende que defender los intereses particulares de una clase, en este caso la burguesía, como si fueran los intereses de toda la sociedad, le perjudica fundamentalmente a él. Las clases sociales son para Marx el motor de la historia, es decir, el dinamitiza quien dinamitiza la dinámica social. Por ejemplo, entre esclavos y señores, donde los esclavos finalmente se rebelaron contra sus amos, entre siervos y la nobleza, el feudo y los reyes, que finalmente con la Revolución Francesa
fue derrocado ese sistema, y aquellos que habían sido explotados en el periodo anterior, es decir, los burgueses, a quienes se les pedían préstamos y luego no se les devolvía y demás, se unieron, armaron y aliaron con los proletarios para derrocar el sistema feudal. Y finalmente, hipotetiza Marx, los proletarios se rebelarán contra la burguesía, instaurando un último sistema sin clase social y de igualdad absoluta, conocido como socialismo o comunismo. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy, con algunos trabas de palabras. Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, de esa forma me ayudas muchísimo a llegar a más personas. Si no lo sabes... Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, el video para constatar lo que estamos diciendo. Bien, en la parte, vamos a la última parte ya para terminar. Vamos a la página 122, ¿sí? Vamos a la página 122, acá lo vamos a poner en la pantalla. Dice la actividad número 1, déjenme le bajo un poquito, muy bien, ahí creo que sí ya nos cabe. Bien, excelente. Completa el siguiente cuadro de acuerdo a los términos relacionados con la estratificación social, ¿sí? Por ejemplo, las clases sociales. Podemos decir que en las clases sociales es el conjunto de personas con los mismos intereses económicos como consecuencia de relacionarse del mismo modo con los medios de producción. Eso en las clases sociales. En el estatus social podemos decir que es el puesto que ocupa un individuo en la jerarquía de un grupo y que los demás reconocen, los cuales están diferenciados según su clase social. Ahora, las élites sociales es un término utilizado para designar sectores minoritarios que presentan un estatus superior al resto de los integrantes de dichas sociedades, ¿sí? Muy bien, eso es con respecto al cuadro de los términos relacionados de estratificación. En la segunda, habla que explique usted por medio de un ejemplo los elementos que predominan en la sociedad salvadoreña para definir la pertenencia a un estrato social, ¿verdad? Casi son los mismos, yo se lo dejo a usted. En el número 3 explica la relación que existe entre educación y ubicación en determinado estatus. Bueno, esto es bien fácil según lo que hemos estado hablando. Según el grado académico, lo que habíamos explicado, que la persona tenga serán sus posibilidades de trabajo. Un elevado nivel académico significa la posibilidad de una mejor remuneración. Muy bien. Y el texto, vamos a darle lectura y luego respondemos lo que nos pregunte, ¿sí? El sistema social. Por una parte existe el aspecto posicional, aquel en el que el actor en cuestión se encuentra localizado en el sistema social, en relación con otros actores. Esto es lo que puede ser llamado estatus, que es un lugar en el sistema de relaciones considerado como una estructura, la cual es un sistema pautado por partes. De otro lado existe el aspecto prosensual, que es lo que el actor hace en sus relaciones con los otros, considerando en el contexto de su significación funcional para el sistema social. Esto es lo que llamaremos su rol. Este texto es tomado de El sistema social de Talcott Parsons. Según el autor, ¿qué se entiende por estatus y rol? Bueno, estatus es el lugar o posición social en que una persona ocupa en relación con los demás, y el rol es lo que la persona hace en sus relaciones con los otros. ¿Qué relación hay entre estatus y el rol del sistema social? El individuo se le evalúa por su actividad laboral en la sociedad. Si es de reconocido prestigio, la empresa donde labora y su nivel de trabajo es elevado, su estatus es mayor. Bueno, niños, con esto hemos llegado al final de este contenido. Espero que haber sido de utilidad y poder haber iluminado en este contenido, ¿verdad? Así que no nos queda más que despedirnos de ustedes. Tengan un buen día y nos vemos en la próxima sesión. Adiós a todos, feliz día.